¿Te has dado cuenta que todas las generaciones dicen exactamente lo mismo, pero en distinto idioma? Los baby boomer dice, estos jóvenes de ahora ya no escuchan. Y cuando escuchamos a los millennials o centennials, ellos dicen, pero ¿por qué no nos escuchan? Así que todos, hay un común denominador que todos queremos y es ser escuchados. Lo importante es escuchar sin juzgar. Esto es Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes queremos servir, crecer y dejar una huella a través del liderazgo. Y ya estamos emocionados porque este es nuestro episodio 50. Y de una vez te decimos, no te pierdas el nuevo episodio que va a estar súper especial porque vamos a festejar todo lo que hemos logrado juntos, contigo, con ustedes, con las personas que nos están escuchando y con esta compañía maravillosa que está aquí. Byron, qué lindo compartir contigo, qué lindo seguir aprendiendo porque para compartir hay que aprender, Byron, y nos hemos preparado mucho estos 50 episodios para darles lo mejor, ¿sí o no? Sí, ¿te acuerdas cuando empezamos el primer episodio? Bueno, uno piensa en qué va a pasar más adelante, ¿no? Y estamos en el episodio 50 semanas, 50 temas, 50 posibilidades de aprender, de agregar valor. Sí. Es necesario ser agradecido con Radio Ondas Pichincha, con nuestros soportes, Juanito, Sebas, Pili, y siempre un honor el poder compartir contigo, Yerli, este nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Así es, y el día de hoy, ustedes saben que estamos en la serie ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué no nos entendemos entre nosotros? Y esta vez vamos a hablar de la generación Z, los centennials, esa generación maravillosa que ha traído muchas cosas disruptivas, ¿no? Así que, Byron, ¿quiénes son estas personas, estas personitas que vienen a rompernos todo, ¿no? Los centennials, la generación Z, bueno, son aquellos que nacieron entre el 97 y el 2012, ¿cierto? Ajá. Yerli, son los más jovencitos. Bueno, de las generaciones que están ahora en los medios de trabajo y todo, ¿no? Claro, ya esta generación también se encuentra en las organizaciones, en las familias, en los entornos. Recuerden que estamos 4 y hasta 5 generaciones compartiendo y esto no ha ocurrido antes en la vida del mundo en el que estamos, ¿no? Así que, bueno, esta generación Z nació con el internet ya existiendo, o sea, ellos no saben lo que es vivir sin conexión de internet. Ellos no saben lo que es vivir sin teléfonos inteligentes, sin redes sociales, por ejemplo. Ellos ya nacieron y las redes sociales ya estaban ahí. Entonces, todo esto ha fluido conforme ellos han ido creciendo. Así que también es una generación que pasó por la pandemia, bueno, hace 5 años, ya habían crecido, etcétera, pero tuvieron que adecuarse, aunque yo le quitaría esa palabra tuvieron, porque realmente los centennials fue increíble cómo en la pandemia se adecuaron rapidísimo. ¿Por qué? Porque estar tecnológicamente, virtualmente y etcétera, para ellos fue muy fácil, ¿no, Byron? Claro que sí, y es interesante este tema de que nacieron con el internet, ¿no? Cuando escuchamos, yo tengo una hija de esta generación y obviamente no podía creer que no habría existido el internet antes, que es uno de los cambios que nosotros lo vivimos, ¿no? Uh-huh. No había internet, nosotros de nuestra generación definitivamente las computadoras y la evolución que tuvieron cuando estudiamos cómo eran las computadoras y todo, ¿no? Y todo cómo han cambiado las cosas. Pero sí, o sea, ella no tiene, no se imagina cómo es posible que no haya, que hayan vivido sin internet.
que es una locura, ¿no? Claro. Bueno, y de todas maneras, vale la pena reflexionar en cuáles son las conversaciones que nosotros tenemos, las generaciones mayores, ¿no? Con respecto a los centennials, por ejemplo. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? A veces no tienen compromiso, ¿no? No se comprometen. Quieren todo rápido, lo quieren ya, lo quieren todo fácil. Y esa es una conversación muy superficial. Vale la pena preguntarse si esto realmente es así, ¿no? Así es, Byron. A mí alguna vez en una de las organizaciones que yo trabajaba y estaba como gerente, como una de las gerentes, me decían, ay, es que tú solo defiendes a estas nuevas generaciones. Eres la abogada de las nuevas generaciones y tal. Porque yo intentaba buscar ese equilibrio, porque escuchaba estas frases que tú acabas de mencionar todo el tiempo. Es que quieren todo fácil, es que quieren esto. Y yo siempre decía, ¿y qué tal si les escuchamos? Y si por lo menos nos damos el trabajo de mirar esa forma más fácil de hacer las cosas que ellos nos están mostrando. ¿Qué tal si les escuchamos? No, que hagan lo que nosotros les decimos y punto. Y entonces yo les decía, no, es que tenemos que evolucionar en el liderazgo. Entonces yo tenía estas conversaciones difíciles en las organizaciones cuando era gerente y trabajaba en relación de dependencia y realmente había una resistencia tenaz, Byron. Yo sentí personalmente esto y bueno, para mí la verdad que fue una experiencia súper linda trabajar con millennials, trabajar ya con centennials y yo creo que tienen muchísimo para aportarnos. Y lo que hemos dicho siempre, ¿no? Hay errores en todas las generaciones, ¿no? Hay obviamente centennials que no quieren esforzarse para nada y cosas por el estilo. Ahí salió en esa generación los ninis, ¿no? Los ninis, claro. Los ninis, claro. Salió que ellos mismos lo dicen, de hecho, pero bueno. En el episodio anterior habíamos hablado de Mauro Alexis y habíamos dicho que es un millennial y es nuestro mentor, pero hay una corrección. Mauro no es millennial. Byron tenía razón, es un centennial. Él nació en 1999, Byron. Ya, okay. Y es increíble, o sea, le tenemos a él como mentor ahora y nos ha dado un giro espectacular. Él no solo habla de propósito, antes de encontrar tu propósito te habla de la esencia, te habla de tu historia y por eso los centennials tienen muchísimas cosas que aportarnos, así que aprovechamos y le mandamos un fuerte saludo a nuestro mentor Mauro Alexis de Creadores. Así que bueno, vamos a ver qué podemos aprender de los centennials. ¿Qué podemos aprender de los centennials? Hay muchas cosas que podemos aprender, pero hoy te vamos a dar unas pocas para que tú interiorices, reflexiones y mires lo maravilloso que tienen ellos para ofrecernos. Y lo primero es que un centennial siempre va a buscar autenticidad. El centennial se pregunta mucho. Recuerden que los millennials se dicen para qué y hay mucho de propósito, ¿no es cierto? El centennial aumenta una pregunta más y dice, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi esencia, no es cierto? Y esta generación busca ser auténtica y no traicionar a esa esencia con la que vinieron. Entonces, no les interesa aprender del éxito para cumplir expectativas de otras personas. Realmente eso ya no les interesa a los centennials. Ellos quieren ser ellos mismos, quieren ser súper auténticos. Quieren encontrarle mucho sentido a lo que hacen desde su esencia, desde su propósito y sobre todo buscan todo el tiempo, Byron, me he dado cuenta, coherencia. Y mira que nosotros preparamos el libreto para este episodio y ahora que hablamos de nuestro mentor, son muchas de las palabras que él nos habla, de autenticidad, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es un aporte tremendo para el mundo. Yo diría para el mundo, para las generaciones, para el estado en el que estamos viviendo, donde definitivamente necesitamos encontrar un propósito, un significado, saber quiénes somos desde esa palabra que me encanta también, esencia, que me ha encantado, ¿no? Y es justo lo que tú dices, ¿no? Y el tema de ser auténticos. Sí. El tema de ser auténticos. Bien, un segundo aspecto que nosotros podemos aprender de los centennials justamente es esto de hablar de salud mental, ¿no?
imagínense en el tiempo de la generación X, ¿no es cierto? Pensemos hace unos 20 años, ¿qué tanto se hablaba de salud mental? Cuando hablabas de ir al psicólogo, por ejemplo, era porque estabas loco. O sea, no sé si te ha pasado que hay mucha gente que dice, no, yo no voy a ir al psicólogo porque no estoy loco. No, Sí, bueno, sí. ya está el psiquiatra y todo lo demás. No Sí. puedo decir, y si es que ibas al psicólogo tenías que estar calladito, calladita. O sea, no podías decirlo abiertamente porque no sé, Sí. tiene algo raro. Sí, ¿No? sí, En cambio, total. ahora, si te das cuenta, la conversación es, ¿no vas al psicólogo? ¿En serio? ¿No vas? O sea, es ya como, Claro, es claro. como un requisito que tú tienes que ir al psicólogo, no como una patología que tienes alguna enfermedad y que te van a ver raro. En realidad, ahora creo que no ir al psicólogo es lo raro. Y esa conversación. Entonces, trajeron a la mesa el tema de la salud mental, del tema del estrés, del tema de cuidarnos, del bienestar psicológico, del bienestar emocional. Realmente son los centennials, bueno, desde los millennials, ¿no? Y los centennials, quienes ya lo ponen a la mesa de una manera muy, muy abierta. Y eso es súper bueno porque pues ya hemos visto cuántas dificultades hemos tenido las personas por las relaciones, todo lo que se ha ido generando en nuestra vida desde niños, la influencia de nuestros padres, del medio, el entorno y todo lo demás, que estaba guardado y que no se lo sacaba, pero ahora no, sacarlo realmente ha sido bueno, porque podemos tener vidas más saludables, más sanas mentalmente y a todo nivel, ¿no? Así es, Byron, y imagínate que Juan Martín Morales me invitó a un taller. Bueno, Juan Martín es un centennial también y es un joven líder de acá de Ecuador que está haciendo cosas maravillosas. Y él hizo un estudio el año pasado, bueno, hoy nuevamente él hace él hace una trayectoria por todo el Ecuador que le llama la mochileada política, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no, Byron? Sí, sí, Nos sí, ha sí. inspirado muchísimo Juan Martín. Y él hizo un estudio con su equipo, con Ecuador Joven. Ellos hicieron un estudio y fíjense que el mayor problema que tenían los jóvenes que pertenecen a esta organización era la cuestión de salud mental. Y dentro de la salud mental, ¿cuál era el problema que más les causaba ansiedad, depresión o les hacía paralizarse y etcétera? Y era cómo superar a tu ex. Cuando les dejaba la pareja, cuando la pareja les abandonaba, cuando la pareja terminaba la relación. Entonces tú dices, ¿cuáles son los problemas que tiene la juventud de ahora? Y dices un montón de problemas, pero no hubieras pensado que ese era el mayor problema. Y de hecho, Juan Martín, cuando me invita a este evento que hicieron, hablaron de salud mental, invitaron psicólogos y hablaban de salud mental y hablaron de cómo superar a tu ex. Y todo radicaba en ir primero a ti, en ver cuánto vales, en el amor propio, en el autoestima y todas estas cosas que hacen que te ames y sepas cuánto vales. Entonces miren qué es lo que necesita esta generación, pero también cuánto nos enseñan, porque se dan cuenta lo que necesitan, no tienen vergüenza de decirlo y toman acción para poder sobrellevar este tipo de temas, ¿no? Claro, que no lo ocultan en realidad y son Sí, abiertos son entre más ellos. abiertos. Ajá, y estos son temas tabús, eran temas tabús en nuestro, bueno, no debo decir nuestro tiempo, este es nuestro tiempo también. Como decía Ricardo Sala, decía, Ya estás hablando como baby boomer. como baby boomer. Que Ricardo Sala, un super mentor nuestro también, mexicano, él decía, he escuchado mucho eso de en nuestro tiempo, en nuestro tiempo los Claro. jóvenes respetaban a los padres y esto, ¿no? Y él decía, oye, no es nuestro tiempo, este es nuestro tiempo. Tú estás viviendo acá, eres un generación X, un baby boomer, lo que sea, pero este es tu tiempo también. No puedes decir nuestro tiempo. Sí, porque es como que evadimos responsabilidades además, ¿no es cierto? Claro, y vives en el pasado también. En mi tiempo las cosas eran mejor, duraban más, no se dañaban los jóvenes, etcétera, etcétera. Así es que traer este tipo de conversaciones a la mesa es espectacular y eso realmente las nuevas generaciones lo han hecho, ¿no? Así es, y el tercer punto que podemos aprender de los millennials, de los centennials, es que aprenden diferente. Ellos aprenden de una manera mucho más visual, necesitan mirar las cosas, mucho más práctica. E increíblemente, aunque los de otras generaciones a veces opinamos distinto, ellos
trabajan, aprenden de una manera muy colaborativa. Cuando tú los incluyes para colaborar, vas a lograr muchísimas cosas, porque esa es la naturaleza del Centennial, ¿ok? Entonces, esto que estamos hablando de que les gusta más visual, más práctico, más colaborativo, es un reto grandísimo para las otras generaciones, tanto en el ámbito educativo como en el trabajo, como en el voluntariado, por ejemplo, porque tenemos que buscar nuevas técnicas más visuales. Hoy mismo, con Byron, nosotros venimos trabajando estos 2 últimos años en hacer nuestros talleres, nuestras capacitaciones de manera más lúdica, más visual, porque justamente hemos entendido que la gente está buscando esto y porque hay este tipo de personas en las organizaciones y nos ha ayudado muchísimo. Yo ya no recuerdo que hayamos dicho vamos a dar una capacitación. Ahora usamos la palabra taller, experiencia, hemos usado algunas palabras súper disruptivas. ¿Por qué? Porque eso les gusta a las nuevas generaciones. Ya no es una capacitación ahí súper plana, no. Ellos buscan poder sentir, no solamente aprender, ellos aprenden por medio del sentido. Entonces ese aprendizaje es súper diferente para ellos. Claro, y acuérdate las capacitaciones, las formaciones, los eventos que nos han pedido últimamente, ¿no? Es tipo escape room, por ejemplo, o es tipo, ¿cómo le llaman esto? Esto de los programas de televisión, que son jornadas donde tienes desafíos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y es lo que están pidiendo, sí. y es perfecto, porque es una manera muy buena y muy potente de aprender, ¿no? Bien, bueno, ¿ibas a decir algo? ¿No? Allá. Dale. Bueno, otro elemento importante de la generación Z es que quieren participar. Total. Y esto es buenísimo y no les importa la edad que tienen. ¿Recuerdas que estuvimos en una universidad en el centro del país hace días? Y mi hija Valentina nos acompañó como soporte, ¿no? Y le encargamos alguna cosa que hiciera y después le dijimos, a ver, mira, tú vas a escuchar todo lo que digan los profesionales, los másters, los PhDs y un montón de cosas. Y luego queremos que lo que tú escuchaste lo compartas, ¿no? Entonces, perdón, no, pero nosotros le dijimos que tome nota para nosotros hacer un resumen al final de lo que había pasado. En verdad, al inicio no le dijimos para que ella comparta, pero ahora sí, continúa. Sí. No, yo me quedé loco porque obviamente es una niña, digo yo, es una joven de 18 años, 17 años en ese momento, y se paró al frente de 80 PhDs, profesores, másters y todo con su título, y les dijo cosas que tal vez a mí me hubiera dado un recelo de decir también, porque estamos hablando con profesores, ¿no? Y ella dijo, miren, pasó esto, vi tan. Quieren participar, es una fortaleza tremenda de los Centennials. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Porque no participan solamente de, a ver, diga lo que vio, sino lo hacen con sentido, lo hacen con propósito. De hecho, ellos se preguntan, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? No quieren solamente que les digan lo que tienen que hacer y seguir instrucciones, ¿no? Que es algo muy común en otras generaciones, sino quieren participar, quieren aportar y quieren ser parte de la construcción. Qué espectacular una organización en una empresa que tenga centennials que quieren participar y darle sentido a las cosas, no solamente hacer, sino darle sentido, darle propósito, es espectacular. ¿Por qué? Porque eso hace que las organizaciones se construyan de una manera diferente. Y lo mismo en las familias. Claro, Byron, pero lo importante es dar apertura a que ellos puedan hacer esto. En este caso, tu hijita... qué hermoso, yo también me quedé así súper admirada porque, vale, ¿tomaste notas? Sí, dice, tomé notas y yo creo que esto significa esto y esto y esto y esto. Y como lo vimos tal así, y le digo, ok, entonces, si gustan yo puedo hablar y puedo decirles esto, dijo, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, ok, dale. Y nosotros pensamos, honestamente, que ya iba a leer todo lo que la gente había replicado y había dicho y solo iba a parafrasear, pero no, ella lo hizo con un razonamiento y yo creo que, y sentí que, fue hermoso, pero ¿cuándo pasan esas cosas hermosas? Cuando permitimos abrir esos espacios también a las nuevas generaciones. Claro, y este es el papel de los líderes, permitir abrir esos espacios, los líderes, porque si no, ¿quién lo hace? Exactamente, así que te queremos, antes de irnos a una pausa, queremos
darte algunos tips de cómo conectar con la generación Z. Si te está costando conectar con este tipo de jóvenes brillantes, te vamos a dar algunos tips. El primero es, oye, escucha antes de corregir, escucha. Les encanta ser escuchados. Déjalos hablar. A veces hablamos demasiado nosotros y ni siquiera los escuchamos. Otra cosa, nunca le digas una decisión y le digas, porque ya decidí y esto tiene que ser así. Explícale por qué cambiaron las cosas, por qué este cambio. Ellos necesitan el por qué, pero no porque, yo soy importante y tienes que explicarme por qué. No, ellos, su manera de ser es esa, necesitan saber por qué hacen lo que hacen. Y otra cosa, dales el espacio para participar. Dales el espacio, diles tú qué piensas, cómo lo harías tú, cómo crees que lo puedo hacer mejor, y vas a ver las ideas maravillosas que vas a poder tener. Sé coherente. Ellos están observándote. Si lo que dices es lo que haces, lo que piensas, lo que sientes. Entonces, sé coherente, haz todo esto que te estamos sugiriendo, pero hazlo de manera natural, no porque quiero que este Centennials produzca y, porque me toca hacerlo. Ellos lo sienten, ellos tienen una percepción increíble, así que sé coherente. Y lo otro, reconoce sus ideas. Porque no es solo cuestión de escucharlas, sino de reconocer. Porque no porque sean jóvenes y no tengan experiencia no significa que tienen maravillosas ideas. Recuerda que antes los líderes podían decirnos, los que tenían más experiencia, esto es A, esto es B, hoy es de día, hoy es de noche, y les creíamos porque no teníamos tanta información. Ahora tú estás hablando con gente que tiene mucho más información a veces que tú como líder de otras generaciones, ¿ok? Así que, bueno, esos son los tips que te queremos dar para conversar con la generación Z, y nos encantaría ir este momento a una pausa, pero no te vayas, porque vamos a hablar al regreso de este paradigma, escuchar antes de juzgar. La visión de las personas respecto a sus sitios de trabajo ha cambiado notablemente. Hay muchos estudios que lo demuestran. Por ejemplo, anteriormente las personas buscaban tener un sueldo fijo y pasar en una empresa toda su vida hasta jubilarse. Pero las nuevas generaciones están buscando significado en las cosas que hacen y no tienen problema de abandonar organizaciones que no tienen propósito. Las organizaciones no pueden dejar de considerar estos cambios. Por ejemplo, si trabajamos en el bienestar emocional de las personas, podemos elevar notablemente el liderazgo, mejorar el trabajo en equipo, el relacionamiento, la comunicación, la definición de metas y objetivos, e inclusive la atención al cliente, entre muchos temas más. Trabajar en fortalezas, por ejemplo, permite elevar en 21 puntos porcentuales la rentabilidad, en 20 puntos las ventas, 17 puntos la productividad y disminuir en 41 puntos el ausentismo, en 59 puntos la rotación de personal y en 40 puntos desperdicios y defectos. Podemos ayudarte a lograr resultados importantes por medio de metodologías y herramientas que te ayuden a disparar tus resultados, que ayuden a transformar a tu organización en una organización con significado. Así que búscanos, queremos ayudarte. Bien, y estamos de regreso en este episodio hablando de una generación que realmente aporta muchísimo. Todas las generaciones aporta desde sus fortalezas, de la generación de los Centennials, la generación Z. Y bueno, Yerli dijo antes de la pausa que vamos a un nuevo paradigma, y es el paradigma de escuchar antes de juzgar. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Es tan fácil cuando alguien dice algo, pasa cualquier situación, ¿no? Ahora que estuvimos en el Mundial, juzgar es tan fácil, ¿no? Pero escuchar es bastante difícil. Pero esto no solamente es para los Centennials, básicamente es para todos. Definitivamente, no es un tema que les corresponda solamente a ellos, aprender a escuchar antes que juzgar, y de eso es de lo que vamos a hablar justamente en este momento. Así es, y hemos visto durante esta serie cómo actúa cada generación, ¿no? Cómo hemos escuchado a los baby boomers decir, los jóvenes ya no valoran el esfuerzo, ya no quieren esforzarse. La generación X, como la nuestra, en cambio, me ha tocado hacer a mí solo. Es una frase que se repite, mientras los millennials dicen, queremos trabajar diferente.
¿qué quiero hacer? Y comienzan a equilibrar vida, trabajo, ¿no? Pero la generación Z nos dicen, solo queremos que nos escuchen, y de eso estamos hablando este momento. Claro, y aquí es necesario hablar de las historias personales, ¿no? Porque finalmente todos hablamos desde nuestras historias, desde nuestra experiencia, Así de lo que es. sabemos, ¿no? Si vamos a hablar de un tema, vamos a hablar con cierta autoridad desde lo que hemos vivido en realidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo que vivió el otro? Entonces, cuando hablamos solamente desde nuestra historia, terminamos juzgando. ¿Por qué? Porque si es que alguien se quiebra fácilmente por algo que le dijeron, ¿no es cierto? Y se pone a llorar, muchas veces podemos decir, no, pero ¿por qué te vas a poner a llorar por eso? Tan sencillo, tan simple. Claro, porque tal vez a mí me enseñaron a ser duro, a levantarme, a no quejarme, ¿no? No, los hombres no lloran y ese tipo de cosas. Así Pero, es. y ahí es cuando juzgo, no, pero es que tú eres muy delicado, eres cualquier cosa. Hay una frase que lo hemos compartido en otros episodios que dice, tú no puedes no amar a alguien cuando has conocido su historia. Es potentísimo, ¿no? Sí. Es potentísimo. Y te vas a dar cuenta que cuando tú escuchas la historia de otra persona, yo he escuchado unas historias tenaces de personas que de pronto son un poco agresivas, son muy duras, Así no es. como un caparazón por fuera, por fuera, y su manera de expresarse y todo, y la gente les trata, les juzga, ¿no? De que eres imponente, de que no entiendes cosas, eres autoritario, un montón de cosas. Y sí, es su manifestación. Ahora, ¿has escuchado su historia? ¿Realmente te has puesto a pensar? He escuchado historias de abuso, cuando eran chiquitos, de abuso físico, abuso sexual, Así es. de discriminación, de orfandad, que quedaron huérfanos desde chiquititos y tuvieron que hacerse cargo de la familia. Entonces se fueron formando de esa manera y eso les hizo como son ahora. Pero cuando tú escuchas esas historias, se te pueden ir las lágrimas en realidad. Solamente de escuchar, oye, ¿en serio pasaste eso? ¿Eso te pasó? ¿Eso te sucedió? ¿Y cómo pudiste mantenerte a flote desde esas experiencias, ¿no? Entonces el tema es, si quieres aprender a escuchar, pregunta las historias de la gente, y cuando te cuentan esas historias no vas a poder no amarlos y vas a dejar de juzgarlos realmente. Entonces es un ejercicio poderoso. Escucha las historias de la gente. Sí, eso es súper, súper poderoso, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajé ahí entre Brasil y Bolivia, tenía un líder espectacular que ya he hablado de él en otros episodios, pero él decía, Yerlindy, usted tiene que conocer la vida de la gente que trabaja con usted. Es súper importante que sepa cuántos hijos tienen, qué les duele, qué hacen, en qué apuros andan. Y la mejor manera es sentarse con ellos a almorzar, sentarse con ellos a tomar un café a media mañana. En esos momentos distensionados, escucharles y saber de ellos para poder entenderles. Y la verdad es que esa lección a mí me quedó para toda la vida. Y sí, como dice Byron, es tan importante escuchar. Pero ahora hablemos un poco de qué pasa cuando dejamos de escucharnos. Y yo quiero comenzar hablando de ¿qué pasa en las familias cuando dejamos de escucharnos? ¿Qué creen que pasa cuando dejamos de escucharnos? Ahora con la tecnología dejamos de escucharnos tanto, ¿no? Porque estamos hablando con los hijos y con el teléfono acá. O los hijos nos contestan con el teléfono así o mirando la tele. Entonces, nos estamos oyendo, pero nos hemos dejado de escuchar. Y el dejar de escucharnos en las familias causa desconexión, causa que perdamos la paz. ¿Por qué? Porque además que la tecnología te altera cuando utilizas en cantidades exageradas, comenzando por ahí, que ya la neurociencia ha hecho muchos estudios respecto a eso, también no escuchas al otro. Entonces, ¿qué pasa? El padre, la madre, piensa que su hijo ya no le escucha. Mi hijo ya no me escucha, no me hace caso. Le hablo y parece que no hablo con él. Y los hijos dicen, pero si mi papá y mi mamá ni me ponen atención. Mi papá y mi mamá no me escuchan. Si mi mamá ni siquiera me mira cuando está hablando conmigo. O dice, a mi papá ya no sé hace tiempos qué es lo que piensa. Porque llega tan cansado que ni siquiera le escucho. Imagínense, eso pasa en las familias. Entonces, yo creo que en las familias el común denominador de dejar de escucharnos es desconectarnos. Es no sentir que somos realmente familia. Y eso hace
que se destruya la paz del hogar, la alegría del hogar y que las parejas se desconecten. Entonces, y peor aún, si uno es el que escucha y el otro no, los hijos se conectan muchísimo con papá o con mamá y no con la otra persona de la pareja. Y eso lastima muchísimo en el transcurso de la vida. Con Byron hemos trabajado mucho con jóvenes y nos damos cuenta que ciertas actitudes que tienen, ciertas cosas que los padres los traen para trabajar con nosotros, tienen mucho que ver con la actitud de los padres. Yo misma puedo decir que cuando mi hijo de 8 años necesita una terapia, los que terminamos en terapia somos los papás, porque somos quienes estamos guiando el camino de ellos. Entonces, miren todo lo que pasa en las familias cuando dejamos de escucharnos. Claro, y algo que es súper importante, ¿no? Estábamos trabajando con una chica hermosa, ¿no? Dándole coaching. Sí. Y los papás nos contrataron para que pudiéramos guiarle en un tema profesional, que descubra qué profesión quiere seguir y todo. Pero hicimos un programa súper completo. Y dentro de eso había coaching. Y era interesante cómo íbamos descubriendo los papás de empresarios, ¿no es cierto? No pasaban en casa y todo. Y obviamente había soledad de parte de la chica, ¿no? Una chica muy inteligente, muy capaz y todo, pero íbamos descubriendo cosas allí. Y luego resultaba que llegamos a un punto donde pudimos ayudarle a ella a mirar también la historia de sus padres, ¿no? Porque su madre era muy dura muy dura con ella y ella lo sentía, ¿no? Es que mi mamá no me escucha, mi mamá no me hace caso, mi mamá me exige demasiado, ¿no? Y hicimos un trabajo súper bonito y hablábamos de la mamá. ¿Y cómo era tu mamá? ¿Cómo era tu abuelita con tu mamá? Ah, no, pues le a palo, ¿no es cierto? Y una vida súper dura de la mamá. Entonces, luego decíamos, bueno, ¿y qué puedes pensar de tu mamá entonces? Y empezó a sensibilizarse. Oye, mi mamá pasó esto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Claro. Pero, y era algo que ella ya sabía, pero no lo había interiorizado y no lo había sensibilizado. Y aplicado a su vida, más que nada. O sea, no había escuchado, ¿viste? Ella se enteró de la historia de su mamá, pero no la escuchó realmente, no la interiorizó. Y no la empatizó. Por eso ahora estamos nosotros creando un programa, se llama Volver a Casa, justamente donde tratamos este tipo de cosas, donde estamos hablando de esas interacciones entre padres, hijos, esposos, parejas, donde realmente ya no hay conexión, ya no hay comunicación. Hay muchas heridas y todo eso, ¿no? Pero estaba reflexionando en esto que pasó con esta muchacha y cómo finalmente pudieron hacer clic, conectar, ¿no? Espectacular, ¿no? Pero bueno, lo que tú decías de cómo esto se aplica a las familias también sucede en las organizaciones. Así es. Porque en las organizaciones, ¿qué es lo que muchos jefes de generaciones más anteriores dicen? No, mi gente no se compromete. Y nos contratan para lograr el compromiso de su gente y para motivarles. No, la típica. Sí. En 2 horas dicen, no, es que tenemos 2 horas, tenemos un montón, 2 horas y ya quieren que salgan líderes y trabajando en equipo y un montón de cosas. No, eso no va a pasar, les decimos. Pero bueno, les apoyamos con algunas ideas. Pero eso pasa también. Los unos dicen, mi gente no se compromete, y los jóvenes dicen, es que no me escuchan. Yo doy ideas, ya di ideas, no les pareció, y ya ni más voy a dar ideas. Y a veces se apropian de las ideas ajenas. Los jóvenes, los trabajadores dan ideas a los jefes y los jefes van con sus jefes a decir, mire lo que se me ocurrió. Entonces dice, claro, o sea, yo le doy ideas, son buenasas, él va a presentarlas como propias y luego ni siquiera me agradece. Nunca más doy ideas, ¿no? Entonces sucede a todo nivel. Por supuesto, y eso crea distancias y nuevamente desconexión. Molestias, resentimientos. Desconexión. Exactamente, y afecta muchísimo al liderazgo, al trabajo en equipo, a la cohesión, al relacionamiento, afecta muchísimo y pensamos que no. Así que miren todo lo que pasa cuando no nos escuchamos. Y queremos ahora pues darte 4 tips, 4 cambios que necesitamos implantar en los entornos en donde estamos si queremos entendernos entre generaciones y sobre todo entender a los centennials que estamos hablando el día de hoy, más bien entendernos entre todas las generaciones. Y el primero es habla menos y escucha más. Mi abuelita nos decía siempre, oigan, Dios nos dio
2 orejas, 2 oídos y solo una boca, porque tenemos que hablar menos y escuchar más, decía mi abuela, y cuánta razón tenía y cuánta sabiduría había ahí. Y no significa que guardes silencio, no significa que no tengas conversaciones difíciles, no, más bien siempre incentivamos a tenerlas, pero también a escuchar, pero genuinamente, pero de corazón, pero con el espíritu de servir, de aprender de los demás. Entonces, hablar menos y escuchar más es uno de los cambios que debemos implantar. Y otro de los cambios es corrige menos, comprende más, ¿no? Pues somos campeones para corregir. No, esto, lo que estás haciendo es equivocado, no es la manera. Claro, es mi manera y pensamos que le va a funcionar a todos, pero en realidad no es eso. En lugar de hacer eso, en vez de corregir, busquemos comprender, hagamos preguntas. De hecho, los mejores líderes hacen excelentes preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tú dices eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que analizaste? Averigua, investiga y vas a ver el punto de vista de esa persona y vas a corregir menos y vas a comprender más. Así es, y miren, todo lo que estamos hablando hasta ahora nos da el valor de escuchar. Si ven, todo está alrededor de la escucha. Y detrás de esa escucha, Byron, a mí me parece que hay humildad también, porque a veces el ego no nos permite escuchar. Entonces, el tercer tip que te queremos dar es responde menos, pero pregunta más. Entonces, cuando alguien te da una idea, la forma de hacerle sentir importante y también de comprender esa idea es no responder inmediato y decir, no, es que eso no sirve, no, es que eso no se puede aplicar aquí, estás loco, tú no sabes lo que es hacer empresa, por ejemplo, en las empresas. O los padres, hijo, yo tengo más edad que tú y sé lo que te estoy diciendo, así que esa idea no sirve. Entonces, no, como padres, como líderes de organizaciones, lo que tenemos que hacer es preguntar más. A ver, no entendí muy bien tu idea, ¿me la puedes explicar mejor? O parafrasearle, me dices que tu idea es esto y esto, y cuando ellos vuelven a escuchar su propia idea, incluso reflexionan más y ellos mismos te dicen a veces, no, cierto, no va a resultar, ahora que lo escucho, creo que mi idea no va a servir, o te dicen, sí, eso mismo dije, pero yo creo que podemos también aumentar esto, o hacer aquello, o qué tal si hacemos esto. Entonces, oye, pregunta más. Y eso aplica en los padres, en los líderes, en las organizaciones, en los emprendedores, en todos. Aprendamos a responder menos y a preguntar más. Claro, y el cuarto aspecto que queremos compartirte es tener la razón o cuidar la relación. ¿No? Son dos opuestos en realidad, porque muchas personas hablan desde querer demostrar, ¿no? De querer demostrar, querer tener la razón, explicar su punto de vista y que finalmente los otros lo acepten. Eso daña muchas relaciones, ¿no es cierto? Y es cotidiano en realidad, eso nos pasa, a mí me pasa también, querer tener la razón, obviamente ahora mucho menos que antes, pero el tema es, muchas veces cuando quieres tener la razón, dañamos a las personas por tener la razón, y claro, ganamos la discusión, ¿no es cierto? Y nos sentimos, viste que yo tenía razón, pero herimos los corazones de las personas. ¿Qué pasa si es tu hijo? ¿Qué pasa si es tu pareja? ¿Qué pasa si es alguien muy cercano a quien quieres mucho? ¿No es cierto? Y en las organizaciones, definitivamente eso va a dañar la relación. Entonces, antes que tener la razón, pregunta más, escucha más todo lo que te hemos dicho y obviamente busca cuidar la relación. Así es, Byron, nosotros mismos no siempre pensamos igual, estamos en ida y vuelta de, oye Byron, pero ¿qué tal esto? No, es que no estoy de acuerdo y tal, y por ejemplo, a veces nos toca hablar por WhatsApp, subir un drive, revisa esto, revisa lo otro, a veces el uno no le comprende al otro lo que quiso decir, y entonces no, reunámonos, porque ya, por lo menos a veces cuando siento que como que, yo ya le siento como molesto a Byron, mejor, hey, Byron, a ver, hablemos, o ¿sabes qué? Te mando un Zoom, ahorita reunámonos, porque si no esto se está tergiversando, ¿ves? Entonces, qué importante que es saber escucharnos, y nos pasa a nosotros mismos, que estamos todo el tiempo trabajando en esto, nos pasa que por un momento el uno quiere tener la razón, el otro también quiere tener la razón, y sí sentimos como que la relación, como que alguien se está enojando, como que puede resquebrajarse la relación. Entonces ahí
por suerte, los dos trabajamos mucho en mantener esta relación de trabajo, esta relación profesional y de amigos que hemos hecho para poder seguir creando estas cosas maravillosas que estamos creando. Pero hacemos una pausa y dejamos a un lado quién tiene la razón y cuidamos esta relación profesional que tenemos, ¿no? Y eso es muy bonito porque, y para poder hacer eso, también conversamos de nuestras vidas, de las familias, porque es bueno entendernos entre nosotros qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que he hecho con mi esposo, con mi hijo, igual Byron con su familia, con sus hijos, y todo eso ha permitido aprender a escucharnos también. Entonces yo he podido aprender mucho de Byron, y bueno, espero que Byron también de mí. Pero por supuesto, por supuesto. Pero es una manera de mantener las relaciones, ¿no, Byron? Claro. No, absolutamente. Y tenemos la bendición de enseñar o de compartir lo que estamos compartiendo y poder aplicarlo. Eso me parece espectacular porque nosotros no buscamos venir con una teoría y hay que hacer esto, lo otro, pero también somos vulnerables. Como dijo Yerli, sí hemos tenido también en determinados momentos ciertas diferencias donde no estoy de acuerdo con esto y cierta molestia también. No somos perfectos, somos humanos, entonces es parte del camino, pero lo importante es actuar, aplica. Lo que vamos diciendo, aplica. Exactamente. Así mira que, la bueno, hora, Yerli. Ay, bueno, estamos llegando al fin de este hermoso episodio de esta serie. ¿Por qué no nos entendemos? Y estamos cerrando esta serie con los Centennials, Hay muchas ideas para trabajar este tema, pero bueno, te iremos contando y tenemos muchas cosas lindas en nuestra mente creadas, principalmente orientadas a familias y bueno, ya te contaremos. No te pierdas el próximo episodio, va a estar espectacular porque va a estar acá con nosotros la autora de que estemos acá, esa persona que quiso crear esta radio para agregar valor, que se atrevió a una educación súper inclusiva, real, porque educa a sordos. Bueno, la próxima semana te vamos a contar muchas cosas espectaculares y van a estar aquí todas esas personas que están detrás de cámara y que hacen posible que esto suceda. No te olvides de descargar el cuaderno de trabajo y oye, haznos un favor. Nosotros te agregamos valor, nosotros nos preparamos para venir a estar acá contigo. Si esto te gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando nosotros colguemos un nuevo episodio. Y comparte. Necesitamos que la gente se eduque en liderazgo, en habilidades blandas y en todo lo que nosotros estamos compartiendo desde nuestra vulnerabilidad, nuestra experiencia, nuestra educación, ¿verdad, Byron? Claro, sí, y cerrando, mira, mucha gente te pide los likes y todo porque eso nos ayuda y esto. Yo diría algo que dice Mauro Alexis, el bien mayor. Me parece tan espectacular ese concepto del bien mayor. Tal vez hemos compartido alguna idea que a ti te sonó bien y que tú dices, he pensado en esta persona, yo creo que esto le puede servir. No se trata de que pongas like o de que te suscribas porque sí, porque acuérdate, estamos trabajando por un propósito, sino porque parte de tu esencia y parte de tu manera de aportar valor al mundo puede ser compartir algo que te pareció, que te resonó. No digo que solamente lo nuestro, tú haces eso con chistes y con un montón de cosas. ¿Qué tal si una idea de estas puede ayudarle y servirle a otra persona? Busca el bien mayor y busca siempre aportar. Desde donde estés, desde donde te haya puesto Dios, aportar. Es la única manera de transformar el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y esta fue Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación. Para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través del liderazgo.